Bueno, buen día de nuevo a todos. Vamos a comenzar con otro tema, que es la fiebre reumática. Todavía vemos casos de fiebre reumática, cada vez menos. En la época del 70, del 60, la fiebre reumática era una parte de la patología frecuente en nuestro medio, especialmente de la gente que venía del campo. Y ahora cada vez se ve menos, pero todavía vemos o todavía estamos viendo las secuelas cardiológicas que nos dejó la fiebre reumática. Ok, entonces había un aforismo muy antiguo que decía que la fiebre reumática es una enfermedad que te lame las articulaciones. Este gato se llama articulación y además te mordía el corazón. Y eso es realmente cierto. Eh, ok, aquí encontré otro tipo de mordidas de todo estilo. Por lo menos aquí está mordiendo una articulación, aquí también, aquí también, aquí también. Pero no solamente lamiendo la articulación, y aquí mordiendo el corazón. Eso fue descrito por Laseg en 1884. Y la primera descripción realidad de la fiebre reumática como tal, con ese nombre, la descripción que realmente es interesante leerla, es la de Gould del año 1865. Para que exista fiebre reumática existen varios factores de riesgo. Pero la primera seguramente es la pobreza. Y la pobreza lleva al hacinamiento, la pobreza lleva a la desnutrición y la pobreza lleva a unas condiciones de vida precarias. Entonces decía la gente del campo es la que más tenía o la que más tiene actualmente fiebre reumática que la gente que vive en las ciudades, seguramente por hacinamiento y estas condiciones precarias de lo que significa vivir en el campo mucho más años atrás. ¿Ok? Y esto, o sea, poco o acceso escaso a servicios médicos de calidad, porque no es cuestión de colocar un hospital y del hospital nada más, sea sin infraestructura o con médicos, digamos, no capacitados para ello. Y los médicos puestos a dedo, entonces son los menos capacitados para tratar no solamente esta enfermedad, sino todos los demás. Obviamente, independientemente, los factores climáticos, la mucha humedad, especialmente es una enfermedad de las cabeceras de valle, por un lado, y el otro por la altura y el frío. Si uno todos estos factores de riesgo, voy a tener una mayor incidencia de fiebre reumática. Entonces se puede definir que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria, primero, que puede presentarse en forma aguda o a veces subaguda, y aquí se pasa, digamos, desapercibida, y que va a atacar al tejido conectivo. Y de tejido conectivo está formado las válvulas del corazón, ¿ok? Es el gran problema. Y secundaria que a una infección faríngea, donde existe, ya se deben acordar, el estreptococo beta hemolítico del tipo A. Eso es lo que hay que acordarse, el estreptococo beta hemolítico del tipo A. Es el tipo M, obviamente el peor de todos, pero en general el estreptococo beta hemolítico del tipo A es la etiología, el factor etiológico de la fiebre reumática. Muy bien, pero es interesante que en una misma familia, viviendo en un solo mismo cuarto, unos chiquitos tengan fiebre reumática y otros no tengan fiebre reumática porque debían tener todos, porque todos están en contacto con el estreptococo beta hemolítico.
Entonces, se ha visto que sí existe una susceptibilidad para enfermedades de fiebre reumática. Y eso depende de tu genética, de tu defensa. Hay mejores defensas genéticas al estreptococo y otros que no. Por eso en una misma casa enferma unos chiquitos y otros no enferman. Y la mala noticia está que cuando el corazón se afecta por fiebre reumática, se produce una pancarditis. Pan quiere decir total, ¿no ve? O sea que afecta todo. Afecta al pericardio, puede producir pericarditis. Afecta al músculo cardíaco mismo y puede producir miocarditis. Y especialmente al endocardio, produciendo una endocarditis. Y aquí son las secuelas de las valvulopatías reumáticas que vemos después con el tiempo. Mala noticia porque ataca a todo el corazón. Este es el estreptococo beta hemolítico del tipo A. Esta es su estructura. Y en su estructura, podríamos ver aquí con un poquito más de detalle, que tiene una capa de ácido hialurónico. Después tiene una pared celular, ¿sí? que está construida por polisacáridos. Aquí también se puede ver la capa de ácido hialurónico, ¿sí? de la membrana celular. ¿Sí? Y aparte, existe en esta parte ya en su membrana celular del estreptococo, aquí se van produciendo las proteínas T, las proteínas F y las proteínas M, que un poquito más vamos a ver adelante qué pasa con una de ellas. ¿Ok? Y además, en este sector se está produciendo, en esta proteína like, se está produciendo la estreptolicina 0, que es parte del diagnóstico de la enfermedad reumática. Ok, entonces tenemos una parte interna del estreptococo, ¿cierto? Que está construida de mucopéptidos. ¿Okay? Una parte, y estos mucopéptidos son destruidos por la penicilina. Por eso que el tratamiento o el medicamento número 1 o el antibiótico número 1 para combatir la fiebre reumática resulta ser la penicilina. Felizmente, el estreptococo tiene un mucopolisacárido en su capa celular, en su membrana celular prácticamente. ¿Ok? Felizmente. La parte media, como hemos visto en el anterior dibujito, eran hidratos de carbono, y entre estos hidratos de carbono están derivados de la glucosa, y está la N-acetilglucosamina. Esta N-acetilglucosamina es similar a las glucoproteínas del corazón, las glucoproteínas que hay en el pericardio, las glucoproteínas que hay en el miocardio y en el endocardio. Por eso que el estreptococo se antoja de atacar las glucoproteínas nuestras, ¿sí? Y también las articulaciones. O sea, gran parte de glucoproteínas existe inclusive en el líquido sinovial. Entonces, por ese motivo, el estreptococo avilosito va a ir hacia donde existan glucoproteínas, y vuelvo a repetir, lastimosamente el corazón está lleno de glucosa. Y por último, la capa externa, que está hecha de proteínas, aquí se van a alojar, después de la fabricación, se van a alojar las proteínas F, la proteína T y la proteína M. Estas no nos interesan mucho, pero sí esta, la M. ¿Por qué? Porque esta proteína M tiene poder antigénico y eso implica en la realidad que este bichito, el estreptococo, se protege de las defensas de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos no pueden hacer fagocitosis de ese bicho, ¿sí? Y especialmente los linfocitos tipo T no pueden atacarle porque se protege el estreptococo del principal linfocito glóbulo blanco, que son los linfocitos tipo T, que son la policía primaria de cualquier tipo de infección que existe en el organismo, ¿sí? Entonces,
por ese motivo, el estreptococo tiene un tiempo muy largo de infección en los organismos. Y este poder antigénico, aparte de protegerse de esta manera, actúa ¿sí? contra el colágeno. Entonces, aquí tenemos dos problemas graves. Uno, que como estos hidratos de carbono de la capa intermedia están atacando glucoproteínas cardíacas, la otra parte, esta proteína M, es la que está actuando contra el colágeno de las válvulas y las articulaciones. Entonces, esa es la explicación del por qué el estreptococo nos molesta tanto como tal. Y como es un estreptococo, en su metabolismo como tal, está produciendo lo que dijimos, ¿no? Las M-like están produciendo estreptolicina y produce dos estreptolicinas, la 0 y la O, pero no, la que nos interesa a nosotros como tal no es la S, sino es la O, la antiestreptolicina 0, que está detectada siempre en todos los pacientes que tienen fiebre reumática y por tanto sí nos ayuda al diagnóstico. La S, ni idea. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿dónde vemos con mayor frecuencia? ¿En qué población vemos con mayor frecuencia? Entre los niños de 5 años, especialmente. En la edad preescolar es donde vemos la mayoría de la fiebre reumática. Yo me acuerdo en la provincia, de todos los sectores donde había escuelitas, a veces íbamos a esas escuelas a caballo, así románticamente, y encontrábamos niños ya con digamos, cierta clínica de fiebre reumática. ¿Okay? O sea que entre los 5 y los 15 años. ¿Okay? Ya hemos dicho que había ciertos factores de riesgo, especialmente la pobreza. Y este es del 2013, un mapa de la fiebre reumática. Y miren que todavía en África existe fiebre reumática muy relevante, igual que en el Asia, en la India, es un país súper importante de reumática, y en la China. Ahí todavía existe fiebre reumática y en cambio menos poblaciones, ya menos de 50,000 pacientes hay en Sudamérica. Si usted se fija en Bolivia, Perú, Argentina, Chile, sí aumenta un poquito más en México, ¿sí? Y en algún lugar de las Antillas, pero en general aquí la fiebre reumática es muy poquita, igual que esta parte del norte de México. Esto es Centroamérica, ¿verdad? En Centro de México, Estados Unidos y Canadá. Donde no es en Alaska, así que podríamos ir a vivir en Alaska y no había nada. Y hasta en Islandia no se libra de tener fiebre reumática. Pero todavía existe. Todavía existe. Ok. Cuando entra al corazón, con esas proteínas M, etcétera, comienza a producir, ya les dije, un proceso inflamatorio agudo. Y entonces lo que va pasando en el miocardio, este es un miocardio normal aquí, es la típica lesión de la fiebre reumática, que se llaman los nódulos de Aschoff. Sí, los nódulos de Aschoff, que son espantosos para verlos en niños que han muerto por fiebre reumática, que han hecho especialmente miocarditis reumática aguda y se han muerto. Y cuando uno analiza la anatomía patológica, es realmente espantosa la cantidad de nódulos de Aschoff que existen en esos pequeñitos. ¿Okay? Entonces, esto aparece clásicamente en la parte aguda y después, con el tiempo, es sustituido por células plasmáticas. Las células plasmáticas se van a las cicatrices. Entonces, después va a quedar cicatrices de nódulos de Aschoff. En la parte de aguda, esta
llena, estos puntitos que están viendo son linfocitos, los puntitos moraditos son linfocitos, ¿sí? Los más grandes son, estos que tienen núcleos son los macrófagos y células plasmáticas, y entonces se va formando los nódulos de Aschoff, que son la parte anatómica, anatomopatológica típica. No hay otra enfermedad que produzca este tipo de lesión en el miocardio como tal. Entonces, solamente en la anatomía patológica también existe una fase aguda que se llama edematosa, ¿sí? Donde hay lesiones de necrosis de los nódulos de Aschoff. Aquí se produce la artritis, la corea y la carditis que vamos a ver un poco más adelante. Después viene una fase granulomatosa, donde se forman nódulos. Aquí aparecen otra vez nódulos subcutáneos y parte de la carditis. Y si se va pasando sola o con el tratamiento, queda una fase cicatrizal, donde vamos a ver bandas ya de cicatrización de los nódulos de Aschoff y especialmente en la fibrina que afecta a las células cardíacas. Y esta fibrina, estas bandas de fibrina que se ven en la parte valvular, en el anillo valvular y especialmente en las válvulas mismas, es la que va a producir insuficiencia o estenosis valvular. Ok, generalmente los nódulos de Aschoff, también se llamaban nódulos de Aschoff-Gate, por si acaso, siempre aparecen donde hay una arteriola. ¿Sí? Es una arteriola y los nódulos de Aschoff siempre están al lado. Generalmente eso pasa así. Cuando uno ve una placa de reumática, nos hacían ver en la residencia, había que buscar solamente arteriolas y al buscar arteriolas encontrábamos los nódulos de Aschoff a los lados de estas lesiones. Ok. Para que exista fiebre reumática, obviamente tiene que haber unas condiciones patogénicas. La principal es esta, que exista una infección, faringitis o amigdalitis, y al final de cuentas es una faringoamigdalitis. ¿Por quién? Por Streptococcus pneumoniae. Aquí que hay que hacer la diferencia entre cualquier faringitis, especialmente las virales, y las de Streptococcus. Al último vamos a ver un poquitito, nos vamos a meter a la cátedra de otorrino, con permiso de los doctores. ¿Ok? La tercera es que tiene que haber un tiempo de vida del estreptococo en este sector, en la faringe, ¿sí? Para que se produzca la enfermedad. Ese tiempo es relativo, si tienes más defensas o menos defensas. Y esto produce una respuesta antígeno-anticuerpo, como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿sí? Y después comienza una respuesta inmune a este encuentro antígeno-anticuerpo. Existe una reacción donde existen las inmunoglobulinas van a estar aumentadas como defensa. Muy bien, el cuadro clínico se manifiesta generalmente a las 2 semanas después de que tengas tu faringoamigdalitis, ¿okay? De 2 a 3 semanas después. Y estos chiquitos con faringitis llaman la atención porque no es una faringitis cualquiera, sino una faringitis que cursa primero con fiebre, 38.5. Nuestras virales o tenemos febrícula o la pasamos sin ningún problema, ¿no es cierto? La pasamos inclusive como una gripe, entre comillas, ¿sí? Y la otra cosa es una importante alteración del estado general. O sea, se tienen mucha astenia, dinamia, anorexia, están realmente botados en la cama, ¿de acuerdo? Ese es un detalle clínico que vale la pena resaltar cuando encuentro un chiquito con faringoamigdalitis que ni siquiera come, que no tiene gana y que no tiene gana de jugar y tiene una astenia marcada y que además tiene 38.5 o más grados centígrados. ¿Okay? Esta partecita que está en el interrogatorio o si quieren viendo ustedes la astenia la dinámica del chiquito, es de suma importancia, además de las otras cosas de los criterios de Jones que existen un poco más adelante. Y claro, existen los criterios mayores de Jones, que con 2 de estos criterios mayores o uno menor, se hace el diagnóstico. Pero como ven a la derecha, no siempre están presentes en el 100% de los pacientes.
lo más frecuente es esta, la poliartritis, y después viene la carditis. Pero estos dos demás, corea, eritema marginado, es mucho más raro, y nódulos subcutáneos se presentan en un bajo porcentaje, un 2%, imagínense corea, entonces no lo vas a encontrar. Entonces lo que hay que esmerarse es ir a encontrar poliartritis, que es facilísimo, y la carditis, que no es tan facilísimo, pero también es más o menos fácil. Hasta con electro vos puedes llegar al diagnóstico de carditis. Entonces, ustedes pueden acordarse así de Jones, si saben inglés un poquito, articulaciones, carditis, nódulos, eritema marginado y corea de Sidehan. Esas son la clave del diagnóstico como tal. O se puede acordar de sus perros, de sus canes, para ver los criterios mayores. Y se acuerdan C de carditis, A, no tanto de artralgias, les contaré, esto está errado, no son dolores articulares, ¿sí? Son artritis mismo, ya vamos a ver la diferencia. Aquí los nódulos subcutáneos, eritema marginado y la corea de Sydenham. Les repito, esto está mal, pero no importa. Ayuda porque son artritis, no son artralgias. Artralgia quiere decir dolor en la articulación. En cambio, artritis es inflamación dentro de la articulación. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Bueno. Entonces, si tenemos los criterios mayores, carditis, artritis, artritis y poliartritis más, está mejor, nódulos cutáneos, la corea y el eritema. Entre los criterios menores está la fiebre, les dije yo de 38,5 o más, están los dolores articulares, que son distintos, ¿sí? Si tuvo una fiebre reumática previa, es muy fácil hacer el diagnóstico, y estaría después una carditis reumática previa, pero esto generalmente no vamos a encontrar en el interrogatorio. Esto tampoco vamos a encontrar en el interrogatorio, porque las mamás no se acuerdan si su hijo ya tuvo artritis o tuvo carditis o nódulos subcutáneos, se van a olvidar generalmente, pero sí nos vamos a tener a fiebre, a dolores articulares, a eritrosedimentación o PCR, proteína C reactiva, y al intervalo PR alargado. Pero aquí también le vamos a poner al asto, ¿ok? Al asto como tal. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que una de las manifestaciones era la artritis. Muy bien. Estas artritis son artritis de verdad. Me refiero a que cuando toma una articulación, la fiebre reumática produce artralgias intensas, enrojecimiento de la articulación por el proceso inflamatorio, una incapacidad funcional, ¿sí? Y el éxito de esta artritis es este. Es una artritis migratoria. No hay otra artritis migratoria. ¿Qué quiere decir artritis migratoria? Que va tomando una articulación, desaparece y se va a otra. ¿Ok? Puede tomar un tobillo, un solo tobillo, porque son monoarticulares además. ¿Ok? Son monoarticulares. Y después desaparece y se va al codo. Y en el codo produce inflamación, incapacidad funcional, todo desaparece y se va a la muñeca. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto, la artritis, la poliartritis así migratoria, solamente aparece en la fiebre reumática, no más, parte del diagnóstico. Y además, toma articulaciones de mediano calibre. O sea, no vamos a ver fiebre reumática tomando huesos de la cadera, para nada. Huesos del hombro, tampoco. Y articulaciones pequeñas, o sea, los dedos, articulaciones de los dedos o de la articulación del carpo, el metacarpo, no vamos a ver ni del pie ni de la mano, ninguna manifestación. Y eso es bueno, porque, por ejemplo, la artritis reumática juvenil comienza a tomar los dedos, o en general, la artritis reumática comienza a tomar los dedos como manifestación primaria. Entonces nos va a servir de diagnóstico, especialmente en chiquitos, para hacer el diagnóstico de la artritis reumática juvenil, que no es nada bonita.
¿Ok? Entonces, les repito, son artritis migratorias, toman una sola articulación a la vez y toman articulaciones de mediano calibre. Rodilla, tobillos, codos y muñecas. Y miren, el 75% son rodillas, el 50% tobillos cuando se presentan y menos en codos y muñecas. ¿Ok? Muy bien. Así que son monoarticulares y migratorias. ¿Ok? Entonces, la pobre articulación es la que sufre el embate de la fiebre reumática, especialmente en la cápsula sinovial, ¿sí? Y en el tejido sinovial interno. Ahí comienza la fiebre reumática en las articulaciones como tal. Ok. Puede producir derrame o no. Este es un pacientito con una resonancia magnética. Y miren, toda esta parte es una inflamación articular producida por el estreptococo hemolítico, derrame. O hay un derrame mínimo, que por ahí, como esto casi nunca sacamos porque no hay plata, entonces vemos una disminución de la articulación y aquí un derrame articular en la radiografía que hay que sacar una AP y una lateral de los huesos. Ese chiquito, en teoría, que tendría artritis en las rodillas, en los tobillos, en las muñecas, digamos, y en los codos, no sería fiebre reumática nunca, porque nunca es bilateral. Y tampoco toma todas las articulaciones. O sea, no es poliarticular. Porque esa es clave. Esa es la clave de estas cosas. Tan fácil. Ok. Y lo que nos atinge a nosotros en cardiología es que ya les había comentado que la fiebre reumática produce una pancarditis por mala noticia. Entonces, produce una pericarditis, miocarditis y endocarditis. Y estas manifestaciones, que están viendo por aquí, aparecen después entre la segunda y tercera semana. Ahora, así como clave o como esperanza, digamos, si tú a un chiquito de fiebre reumática le vas siguiendo en las 2 y 3 semanas o digamos al mes y no presenta carditis, ¿sí? Generalmente ya no vamos a ver la complicación cardiológica, ¿ok? 3 semanas es el término, y a veces hay que esperar un poquito más. Pero en los seguimientos que se hacen los chiquitos en el campo, especialmente, que teníamos la oportunidad, veíamos ese detallito simple y llano. Y la pericarditis se presenta como cualquier pericarditis. Vamos a ver un tema que es pericarditis propiamente dicha, pero se presenta con dolor precordial continuo que aumenta con los movimientos respiratorios, especialmente con la expiración profunda. Y cuando el chico se mueve a la derecha o a la izquierda, cuando está echadito con movimientos laterales o la flexión del codo, ¿sí? O sea que ese detalle de este dolor, de este estilo, es pericarditis y no es infarto, porque hay que diagnosticar en algún momento dolor de pericarditis con infarto. Pero claro, los chiquitos tienen bajísima incidencia de infarto. Tendrían que tener una coronaria anómala de nacimiento o no tener una coronaria. La coronaria derecha a veces no sale, no se fabrica y vos puedes tener isquemia, ¿sí? Pero los dolores son diferentes. El dolor de la cardiopatía isquémica, de la disminución de la irrigación, no se exacerba con los movimientos, ni con ningún movimiento, ni con la respiración, ni con tu cuerpo. O sea que esa es una de las claves. Y la otra, el otro parámetro de diagnóstico de pericarditis es encontrar un frote pericárdico. Se escucha como un papel de seda estrujándose, ¿sí? Es así suavito, suavito. Pero no siempre aparece, porque si el paciente tiene derrame pericárdico, entonces el pericardio no va a frotar. Porque este frote pericárdico se debe a la inflamación del pericardio parietal con el pericardio visceral, ¿sí? Y entonces, por eso es que están frotando los dos, porque se mueven independientemente. Pero cuando hay derrame, se pierde este frote. Ya vamos a ver eso en pericarditis como tal.
Y la miocarditis como tal, eso es más grave todavía, porque estamos hablando de inflamación del músculo. ¿Y qué toma? Todo el músculo toma, no solamente una partecita. Está tomando todo el ventrículo derecho, está tomando todo el ventrículo izquierdo e inclusive las paredes de las aurículas. O sea, es realmente una miocarditis nada bonita. Y esto lleva a la insuficiencia cardíaca. Y esto puede aparecer nomás al mes, no hay problema. Esto puede tardar un poquito más la carditis, ¿sí? Entonces, la miocarditis, perdón. Y eso son chiquitos que han tenido fiebre reumática y ya están con insuficiencia cardíaca y generalmente están con disnea. Y hay que tratarles como si fuera insuficiencia cardíaca, aparte de la fiebre reumática. Y es típico, disnea, hepatomegalia, ingurgitación yugular, cardiomegalia, todo lo que produce una insuficiencia cardíaca, todo, una insuficiencia cardíaca misma, con taquicardia, con tercer ruido en galope, todo lo que hemos visto en insuficiencia cardíaca se presenta en las miocarditis de fiebre reumática y son de alta mortalidad, ¿ok? De alta mortalidad. Y la otra cosa interesante que uno puede presentarse, puede haber estas sístoles supraventriculares, ventriculares, y lo que nos ayuda en el diagnóstico es encontrar bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ok? Entonces, el pere largo de bloqueo de primer grado, o sea, todos los chiquitos con fiebre reumática, ahora se les pide electro. Y obviamente, este bloqueo de primer grado es uno de los criterios menores de Jones. O sea que nos ayuda muchísimo a encontrar esto. Y por otro lado, también la evolución. Porque con el tiempo, si este PR otra vez vuelve a lo normal o va disminuyendo, el proceso inflamatorio está yendo hacia adelante. O sea, con el electro yo puedo más o menos predecir el pronóstico de mi paciente. A veces el bloqueo al revés va aumentando el PR, se va alargando el PR y nosotros sabemos que el compromiso miocárdico es mayor y que se puede seguir con electro. El otro problema de la pancarditis es la endocarditis y aquí comienza a producir lesiones valvulares que duran toda la vida, ¿ok? O sea que puede atacar el estreptococo a la válvula, especialmente a la mitral, que es lo más frecuente, ¿sí? Después a la aorta, a la mitral, a la aorta, rara vez a la tricúspide y rara vez a la pulmonar, ¿ok? Pero como las válvulas tienen tejido conectivo y tienen glucosa, vamos a repetir, el estreptococo va feliz ante las válvulas y ataca los bordes de las válvulas, las comisuras y los aparatos de sostén, o sea, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas de las válvulas son afectadas. ¿Ok? Entonces, primero ataca la mitral en orden de frecuencia, lo que les decía, después la aórtica, la tricúspide casi nunca vemos y finalmente la pulmonar que casi nunca vi. O sea, tampoco está descrito. Están descritos, pero es muy, muy raro encontrar una valvulopatía pulmonar reumática. Si encuentran o si ustedes tienen, me avisan, publicamos y les ponemos 5 de práctica. ¿Ok? Muy bien. Especialmente la mitral, como es la primera que sufre y que la que tiene más frecuencia, produce, como en este caso que están viendo aquí, una mitral casi completamente cerrada. El área valvular de la mitral es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Esto debe tener 0.5. Pero no solamente produce estenosis, sino lo que se llama doble lesión mitral, también insuficiencia. O sea, cuando tiene que abrirse la válvula, o se abre demasiado, y cuando se cierra demasiado. Eso quiere decir una doble lesión mitral. Estenosis e insuficiencia al mismo tiempo, con predominio de una, o de insuficiencia o de estenosis. Y así se diagnostica. Doble lesión mitral a predominio, digamos, de insuficiencia de origen reumático. ¿Ok? Y entonces, aquí están viendo una lesión. Aquí están los nódulos de Aschoff de la fiebre reumática, ¿sí? Que están atacando el aparato valvular. Aquí están atacando un poquito las cuerdas tendinosas. Aquí todavía los músculos papilares están más o menos íntegros.
Aquí tienen un eco de un paciente que tiene insuficiencia mitral. Es un eco Doppler. Y todo lo que están viendo aquí entre verde y medio azulito es la insuficiencia. ¿Sí? Esta es la insuficiencia. A veces es fácil calcular si esta sombra es hasta aquí, es leve, hasta aquí como este paciente es moderada, y si estaría hasta aquí mismo sería severa. Aquí estamos viendo el azul hasta aquí más o menos, y sería una insuficiencia entre moderada y severa. Y lo que están viendo aquí es rojito, aquí arriba, no aquí abajo, es la estenosis. O sea que este paciente típico tiene una doble lesión mitral por insuficiencia y por estenosis. Aquí está Saturno. Y lo interesante que en esta región de Saturno, de sus anillos, hay esta sombrita. En el examen se pregunta, ¿cuál es esta sombrita del último anillo de Saturno? Esto ya saben, hay una pregunta. Ok, entonces, ¿qué es y qué se llama? Muy bien. La otra, la corea, que dijimos que no era muy frecuente, el 2% se presenta un poco más, disque en mujeres, pero yo he visto más en hombres. Es solamente la manifestación del estreptococo en el sistema nervioso, en el cerebro, en el sistema extrapiramidal, ¿okay? En el sistema extrapiramidal. Y se manifiesta así con movimientos involuntarios. No traje el video, pero os voy a mostrar la próxima clase al comenzar, con debilidad muscular y trastornos emocionales. Estos chiquitos se están moviendo. No sé si está aquí. Así más. Este es uno de los videos de. A ver si hay el otro más. A ver, esta es la corea. Y se mueven constantemente. Se están moviendo constantemente. No dejan de moverse. Y además tienen inestabilidad emocional. Si a este chiquito le miras feo, o les riñes un poquito, se comienzan a llorar. Entonces, sí es un problema. O este chiquitito, sin mano en clase. Y son involuntarios, completamente voluntarios. Y lo que están viendo aquí es leve. Es leve. No sé si tengo otro más. Aquí tengo otro. Entonces son chiquitos que se van moviendo. Constantemente. El otro detalle está que cuando duermen, todo se va. Desaparecen sus movimientos cuando duermen. Y cuando despiertan, otra vez comienzan a moverse todo el tiempo. Eso es lo más típico. Y es triste porque a esta edad, cuando vas al colegio y estás así, le llamas la atención a todo el mundo y generalmente abandonan el colegio por las críticas, por las burlas, por el bullying famoso. ¿Qué pasa? Este chico es un poquito más raro porque solamente tiene la corea en sus manos, ¿no? En sus miembros superiores solamente. Como estita también. Entonces, parte de la fiebre reumática, y tenía otro video que no está aquí, donde prácticamente es todo el cuerpo, ni le deja moverse al chiquitito. Estas son figuras de la Corea de Sidejan de hace muchos años en los libros de medicina. ¿Ok? Entonces, lo bueno es que la Corea de Sidejan más o menos dura un año o menos, ¿sí? Pero digamos que un año y no deja ninguna secuela. Desapareció completamente, ¿ok? Desapareció completamente. ¿A qué se debe a esto? A que está tomado el sistema extrapiramidal de la parte neurológica. Por eso se comienzan a tener ese tipo de manifestaciones. A veces también toman la cara, que es una cosa más feíta para la gente, ¿de acuerdo? Y también no pueden pronunciar a veces muy bien la letra R,
¿sí? Así que también se puede descartar por eso. O sea que esas son las manifestaciones de Corea. Muy bien. En cuanto a los nódulos subcutáneos, son raros, aparecen 2%, 10% menos, y casi no se los ve. Aparecen en las primeras semanas de la enfermedad, ¿sí? Pero, aquí es un pero nada bonito, es que cuando aparecen, la mayoría, cuando aparecen los nódulos subcutáneos, el 90% ya tiene carditis. O sea que es un mal pronóstico que aparezcan los nódulos subcutáneos y saben que duran solamente muy cortito, duran 1 o 2 semanas, desaparecen. Y si recién la mamá le trae al hijito, perdiste el signo de nódulo subcutáneo. ¿Sí? Y se llaman, por si acaso, se llaman nódulos de Maynard. ¿Sí? Son duritos, son indoloros. Creo que aquí tengo algo, aquí tengo nódulos subcutáneos, son estos. Pero estos son los más típicos. Estos, así pequeñitos, ¿sí? Son duritos, se pueden mover un poquito, no causan prurito, absolutamente nada. Como estaba aquí, se presentan en las superficies de extensión de las articulaciones y tienen de 1 centímetro a 2. Así que este es grandecito y puedes pensar que es otra cosa, pero esto es lo más típico. Se presenten así, chiquititos, a veces con lesiones dérmicas alrededor bien leves, o una cosa más leve todavía que sería esta. Pues no, los subcutáneos muy pequeñitos que no alcanzan 1 centímetro. Y miren, son varios. Este es grandecito y es buenísimo encontrar uno así. Y el eritema marginado es muy raro encontrar porque desaparece muy rápidamente, ¿sí? Pero, a ver, esta es la lesión típica del eritema marginado. Son lesiones así, o aquí dice rojo brillante, pero miren estas nodulares que aparecen así, también es otra parte del eritema marginado. No produce escozor, no hay prurito, y sus bordes son más o menos nítidos, como están viendo aquí, ¿sí? De bordes nítidos, ¿sí? Y a veces son como placas, ¿sí? Se presentan en placas y desaparecen después, y punto. Y a veces también se ve como si fueran viboritas, se llaman lesiones serpiginosas, así, como viboritas así de este color más o menos, de este color más intenso, un poquito más rojito. Ok, pero esta otra cosa importante del eritema marginado es que aparece desde aquí, desde el cuello, hasta la parte inferior del abdomen. Generalmente no vemos... Ay, perdón, un segundito. Hola. Sí, buen día. Disculpen. Ok, entonces, que les decía que solamente aparece, digamos, desde el cuello hasta la parte inferior del abdomen. Casi nunca vemos eritema marginado en las piernas ni en los brazos. Esa es parte del diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Muy bien. Aquí también hay lesiones. Esta es la más bonita de encontrar. Y esa es la más frecuente de encontrar. Esta que les dije yo como viboritis. Esas también se ven muy frecuentemente. Estas así confluentes, tanto, no tanto. ¿Ok? Muy bien. Hasta la parte superior de los brazos puede estar. La parte inferior ya no se ven estos eritemas. Muy bien. Entre los criterios menores, que veíamos unos cuantos, ya hemos visto que había fiebre, los dolores articulares,
la eritrosedimentación aumentada, el bloqueo de primer grado, leucocitosis, se elevan los glóbulos blancos por lo menos o más de 15.000, más de 15.000 por milímetro cúbico, siempre se acompaña una anemia, normocítica, normocrómica, el ácido está elevado, el PCR está elevado, y estas dos cosas no tenemos en sucre, antidieneasa y mucoproteínas que ayudan al diagnóstico de los criterios menores de Jones. ¿Ok? Muy bien. Y entre las manifestaciones cardíacas, ya sabemos, solamente las estamos repitiendo, pericarditis, miocarditis, endocarditis, alteraciones del sistema de conducción, por eso tenemos bloqueo de primer grado, y las lesiones valvulares como tal. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué debemos ver en el laboratorio? Los criterios menores de Jones. Podemos ver la proteína C reactiva, positiva, la velocidad de eritrosedimentación aumentada, el ácido más allá de 300 unidades, ¿sí? La anemia que les dije yo, la leucocitosis, y lo que no vemos y lo que no pedimos como tal. Ahora, uno podría pensar, ¿por qué no le hago un cultivo de exudado faríngeo para saber si tiene estreptococo o no? Y yo no me hago problemas con el diagnóstico porque ya sé que es estreptococo. No es muy útil, ¿sí? Porque ya es negativo cuando aparecen los signos y síntomas de la fiebre reumática. Por otro lado, hay que saber la técnica del exudado faríngeo para no tocar lengua, para no tocar dientes, para no tocar nada y tener otros bichos más que están en tus dientes, en tus labios, qué sé yo. Más aún si noche antes has tenido un beso apasionado, infecto contagioso, ¿no ve? Entonces, eso más sale en el cultivo, los bichos de tu chico o de tu chica. Ok, muy bien. Y no me ayuda, es positivo, ya, que sea positivo nomás, pero no me ayuda en nada. ¿Cuándo hay que hacer cultivo? ¿Saben cuándo? Cuando los chicos están repitiendo su fiebre reumática. Pero no hay que hacerles a los chicos el cultivo, sino a su papá, a su mamá, si tienen una empleada, a una niñera. A ellos hay que hacer el cultivo, porque por ahí ellos son portadores sanos de estreptococo y al besarle a su hijito, acariciar a su hijito tan amorosito, le están besando, besuqueando y le están contagiando su estreptococo. Entonces ahí sí se justifica hacer, pero a la familia, exudados, cultivo de exudado, pero no al chiquitito. ¿Ok? La proteína C reactiva sí va a ser positiva porque está reflejando la calidad y la magnitud del proceso inflamatorio. Mientras la proteína C reactiva sea más alta, vas a tener más artritis y más miocarditis. Más artritis y más carditis, hablamos todo. ¿Ok? Más. O sea, es un reflejo de la agresividad inflamatoria del estreptococo. Cuando tengo menos, digamos solamente una cruz, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Si tengo 4 cruces, el proceso inflamatorio va a ser mucho más grave. Y también nos va a servir para seguir el tratamiento, porque si yo hago el tratamiento bien, la proteína C reactiva se va a hacer cada vez menos, aunque se quede un poco, no importa. Y ese otro detalle es de lo más importante. El diagnóstico de encontrar en el laboratorio antiestreptolicina 0, ¿ok? Aparece ya después de la segunda semana y tengo un máximo entre la cuarta y la sexta semana de evolución de la enfermedad. Y aquí dice, puede ser positiva por 3 meses, pero puede ser positiva después. Pero hay que tener en cuenta que el ácido se puede elevar ante cualquier estreptococo, no siempre al beta hemolítico tipo A. O sea, puede ser cualquiera. Si vos tienes la clínica de Jones, de los criterios de Jones, claro, te ayuda porque sabes que ese ácido es del estreptococo. Pero por ahí era otra infección. Entonces, cuidado que con ácido elevado vos digas, es una fiebre reumática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la otra cosa que este ácido tiene que estar, lo normal hasta 200 puede existir, es al 300 o más. Generalmente tenemos 555 de ácido cuando está la fiebre reumática bien puesta por ahí. O sea que cuidado con el ácido. Con la streptolicina 0. Ahí está en el laboratorio de pensamiento. Ok. ¿Y la evolución de la enfermedad?
puede ser autolimitada. Sin tratamiento se vaya. Pero ahí quedan, si tiene carditis, está frito porque ya va a tener, endocarditis, carditis, ya va a tener lesiones valvulares. ¿Ok? O sea que en 8 semanas, en 2 meses, se va a ir la enfermedad solita. Pero puede causar lesiones como tal. Aquí tienen una estenosis aórtica por fiebre reumática, una estenosis aórtica severa, y aquí tienen una mitral, también por fiebre reumática, se llama lesión en boca de pescado, esta lesión por aquí. Aquí es un paciente que ya le cambiaron su válvula y sobre su válvula, ¿sí? Hace fiebre reumática. Aquí tienen también una estenosis, esta es una aórtica, ¿sí? O sea, como va cerrando, miren las comisuras, se van cerrando por el proceso inflamatorio. Miren, todo el aparato valvular queda inflamado, que es un espantito, es un espantito. Aquí tiene otra estenosis mitral, aquí están las lesiones inflamatorias, cicatrizales de la fiebre reumática, y la mitral se va cerrando, y es redondita, linda y hermosa, y se va cerrando. Aquí está su eco de este paciente, que tiene aquí insuficiencia, y esta parte azul es la estenosis. ¿Ok? O sea que así se va yendo. Muy bien. Entonces, aquí está otro espanto de estenosis mitral por fiebre reumática. Bueno, vamos a quedar aquí en el diagnóstico diferencial de la fiebre reumática. ¿Okay? Ahí quedamos porque son las 7:56. Muy bien. Y después vemos cortito, algo sobre el tratamiento porque no es muy difícil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí quedamos. Diagnóstico diferencial. Nos vemos algún día. Ah, no, el próximo lunes. Si los dioses quieren. Ok. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿a qué se debe la susceptibilidad para que se produzca la monoarticulosis y que también sea migratoria? No, es genético. Unos sí y otros no. Defensas sí y defensas no, nada más. Por eso es que algunos se enferman y otros no se enferman. Y unos presentan Corea y otros no presentan Corea. Debe ser la agresividad nomás. Pero también parece el tiempo de exposición al estreptococo. Cuando más el estreptococo está más tiempo y vos más tratamiento, vas a tener más criterios de Johnson, o sea, vas a tener de todo un poco y no tanto cuando la agarras al principio. ¿Algo Gracias. más? Nada más. ¿Listo? Bueno, chicos, como siempre, digamos que vayan a pasar sus clases y nos vemos el lunes. Adiós, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, que te vaya bien.